Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hoy nos adentramos en un territorio menos habitual, pero absolutamente decisivo, el del derecho, la financiación y las políticas culturales. Nuestra invitada de hoy es abogada, doctora en Derecho de la Cultura y una de las voces más influyentes en la intersección entre cultura, sostenibilidad y transformación social. Con ella hablaremos de propiedad intelectual, de cómo se financia o no la cultura y de los marcos legales que condicionan la vida real de músicos, festivales y proyectos culturales. También reflexionaremos sobre el papel de la música dentro de la industria cultural, la relación con el público y los retos pendientes del Estatuto del Artista. Hay espacio para hablar de sostenibilidad, de impacto, de poder y de género. Una conversación para entender que la música no solo se crea y se escucha, también se regula, se protege y se defiende. Un auténtico placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, a la palabra y el testimonio de Patricia Gaviras. Hola, Bienvenida, Pachi. Hola, Carlos, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bueno, te decía fuera de micro, pero lo voy a decir también para los que lo escuchen ahora y dentro de 100 años, que para mí es un perfil especial, diferente al que ha venido hasta aquí, pero me parecía muy interesante, sobre todo por eso, porque intento que Simpatía por la Industria Musical tenga ese punto también didáctico y creo que lo que puedes aportar es total. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar en Subterfuge, que desde que somos muy jovencitos lo sigo y sois una referencia, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Pachi, tu perfil cruza derecho, finanzas, cultura y activismo. ¿En qué momento entiendes que la cultura iba a ser el eje central de tu trabajo jurídico? Pues bueno, a ver, aparte del gusto que podemos tener a nivel personal por la cultura todos, lo mío fue una casualidad, porque empecé a trabajar, además, en el portal de al lado, aquí mismo. Ahí fue el primer despacho en el que trabajé. Y de manera muy casual llevaban temas de propiedad intelectual. Date cuenta que cuando yo empecé no dábamos propiedad intelectual en la carrera. Claro. O sea, no existía la asignatura de propiedad intelectual. Era un tema pequeñísimo dentro del derecho civil. Y entonces en ese despacho se llevaban temas de algún artista y se llevaban temas que me acuerdo, de desarrollo de software. Y entonces empezaba a tratarse el tema de la propiedad intelectual. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? de las directivas de protección de software y todo eso. Entonces fue muy casual y a partir de ahí me lo tuve que aprender todo. Luego me entró un tema por esa especialidad, porque había muy poca gente, que era la defensa de los derechos de la obra Macarena para Olvido Gara y para Big Toxic y para Fangoria. Sí. Y que, bueno, si queréis hablamos de eso. Sí, eso fue un caso además muy peliagudo, ¿no? Sí, fue peliagudo, muy injusto y el gran fracaso profesional de mi vida, porque realmente empecé aprendiendo propiedad intelectual con una pelea muy fuerte contra unos muy grandes y que los tribunales no estaban preparados, ni siquiera ellos sabían de propiedad intelectual en aquel momento, ¿no? Claro. ¿Y qué te llevó a especializarte en lo que hoy llamamos derecho de la cultura? Cuando, como decías, era un terreno poco definido, ¿no? Era muy poco definido. Entonces yo trabajé en propiedad intelectual. Al principio se pensaba que la cultura y el derecho de la cultura era solo propiedad intelectual. Y no es verdad. El derecho de la cultura es algo mucho más amplio porque las características y las peculiaridades que tiene la cultura en temas de derecho administrativo, en temas de derecho mercantil, de licencias y de la relación con la administración. O sea, todos los temas jurídicos que envuelven la cultura son muchos y muy complejos. No es solo propiedad intelectual. Entonces, bueno, hubo un momento que vi un doctorado en la Carlos III, que era Derecho a la Cultura, y lo quise hacer. Y entonces, bueno, siempre he sido muy estudiosa, la verdad. Y una formación además muy transversal, ¿no? Muy transversal. Y siempre me ha gustado la transversalidad, no estar en un solo espacio y moverme. ¿Y por qué era importante para ti también entender la lógica financiera del sistema cultural? Porque siempre he tenido aunque haya ya hecho derecho, siempre he tenido una cabeza muy de ciencias. Y yo, de hecho, hice todo mi bachillerato, mi BUP, que soy de BUP y de COU, lo hice de ciencias puras. Entonces, yo venía de las ciencias puras, a mí las matemáticas me gustaban. Entonces, se me daba muy bien. Y entonces, ese doctorado
ya la tesis que hice, la quise hacer en financiación de la cultura. Y la hice con una tesis muy compleja de creación de un fondo de inversión en cultura, un fondo de titulización de activos no hipotecarios, imagínate lo que era aquello, una cosa muy compleja de entender. Y fue, fue muy novedoso y entonces, bueno, ya quise hacer la tesis de financiación porque de manera intuitiva, que creo que es otra cosa que he tenido siempre, intuición para saber por dónde tenía que ir, pues pensé que la financiación era la gran batalla, ¿no?, que había que plantear en temas culturales porque sigue siendo la gran batalla, o sea, Totalmente. sigue siendo muy, muy precaria, ¿no?, esa financiación. ¿Y crees que la cultura se le ha exigido durante demasiado tiempo funcionar sin entender sus propias reglas económicas? Absolutamente, Sí. absolutamente. O sea, nosotros tenemos una constitución que reconoce los derechos culturales. Es una constitución muy moderna, precisamente porque es una constitución bastante nueva dentro de los países de nuestro entorno. Reconoce los derechos culturales de forma muy pionera, pero ahí se quedó todo. Claro. Ya no hubo un desarrollo legislativo de un sistema cultural pensado y pensado pues como el sistema educativo, como el sistema de salud, ¿no? Que piensas en qué instituciones, qué organismos tienen que regularlo, cuál es el papel de lo público, cuál es el papel de lo privado, cómo tenemos que financiar el sistema sanitario o el sistema educativo, pues para darle respuesta eficaz a esos derechos fundamentales. Pues la cultura, siendo un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no tenemos un sistema alrededor de esos derechos organizado, con una financiación organizada, definiendo lo que es el papel lo público, lo privado. O sea, no existe esa organización, ¿no? Ahora parece que se está avanzando un poco más, que ya se ha declarado la cultura como un bien esencial de manera oficial a la raíz de la pandemia, y ahora parece que se avanza un poco más. Pero la cultura no ha sido pensada como sistema, y eso ha sido, pues se ha ido regulando por algunas iniciativas individuales de algunos legisladores, pero no con una coherencia organizativa, que es lo que se necesita, claro, para tener un sistema cultural bien desarrollado. Totalmente. Bueno, y desde Gabeiras Asociados defendéis además el derecho como herramienta de transformación social. Sí. ¿Cómo se traduce eso al día a día cuando la percepción siempre de los bufetes es la que es? Sí, no, mala. Complicada. De mala a pésima. Pues, a ver, yo creo, y así lo he vivido durante toda mi vida, que el derecho es un superpoder. O sea, si tú sabes de derecho, y de hecho en la época en la que he estado gestionando proyectos culturales desde un punto de vista de promotora, me he dado cuenta de la ventaja competitiva que puedes tener si sabes cómo manejarte jurídicamente y financieramente, ¿no? Entonces, bueno, yo he vivido, y la hemos vivido todos, las crisis financieras de los... Bueno, todos no habéis vivido la de los 90, o no han vivido la de los 90, pero yo he vivido la de los 90 y he vivido la de 2008 sobre todo, y ahí hubo una crisis institucional brutal. Y si los abogados nos hubiésemos puesto al lado del bien y no hubiésemos defendido, no digo yo, pero abogacías del Estado, grandes despachos, o sea, lo que es la mente jurídica, no se hubiese puesto a cubrir determinadas malas prácticas que hubo y que llevó a la crisis institucional y a la desconfianza, pues no estaríamos a veces en donde estamos, ¿no? Entonces creo que el derecho, tenemos una obligación social de ejercerlo de manera ética y de manera para crear un mundo mejor. Y eso lo hacemos en el día a día del despacho, pues escogiendo los temas en los que queremos trabajar. Trabajamos en Derecho a la Cultura, en Inversión de Impacto y Finanzas Sostenibles, en Sostenibilidad de Propósito y en Tutela de Derechos Fundamentales. Trabajamos mucho, por ejemplo, en el tema de la libertad de creación artística, en contra de las censuras que se están produciendo últimamente, ¿no? ¿Y puede el derecho cultural cambiar estructuras o solo corregir abusos puntuales? Puede cambiar estructuras, absolutamente, porque primero la cultura es la que cambia las estructuras, no el derecho, y el derecho se apoya a la cultura para que ejerza esa función social de transformación. Por supuesto que se pueden cambiar estructuras a través de la cultura y a través del derecho a la cultura, que le va a dar esa cobertura y esa viabilidad, ¿no? Bueno, sois el primer despacho en convertidos en B Corp. Sí. Explícanos bien qué es y por qué fue tan importante para ti. Pues para mira, ser B Corp, la certificación B Corp es un sello internacional que se da a las empresas con propósito. Esas empresas que desde nuestra actividad, de nuestro objeto, o sea, no es que tengamos una actividad de responsabilidad social menor dentro de nuestra organización, sino que desde nuestro objeto queremos crear un impacto social o medioambiental. Ya te he dicho las áreas en las que trabajamos. Nosotros solo trabajamos en esas 4 áreas de impacto. Y además, bueno, nos convertimos B Corp de manera muy natural, porque yo no sabía lo que era esta certificación, que ya hay alguna organización, las Tour, por ejemplo, es B Corp dentro del tejido cultural.
pues yo no sabía lo que era. Y llegó una persona que conocía el sello y dijo, es que somos B Corp. O sea, con lo que hacemos, trabajando en derecho a la cultura, en finanzas sostenibles, en sostenibilidad, en derechos fundamentales, estamos siendo B Corp, ¿no? Y B Corp también significa tener una gobernanza diferente. La relación que tienes con los trabajadores, la relación que tienes con los proveedores. Y es pensar en el día a día y en todas tus decisiones, cómo puedes crear un espacio de trabajo mejor, cómo puedes tener una relación con tus clientes más honesta, más transparente y cómo puedes, bueno, pues lo mismo, intentar vivir en un entorno y contribuir a que esta vida sea un poquito más bonita. Qué bueno, qué interesante. Bueno, vamos a la música. Venga. Vamos a dejar un poco el derecho. Bueno, has estado implicada directamente en festivales, música en vivo y bueno, como decíamos, políticas culturales. ¿Cómo definirías hoy, de manera concreta, el estado de la industria musical en España? Bueno, el estado de la música, de la industria musical en España ahora mismo, yo la veo con un reto importante, creo que España es un país con una diversidad cultural extraordinaria que la debemos de preservar y precisamente, y yo desde mi punto de vista, a lo mejor es porque siempre tiendo a lo mismo, ¿no? Pero las carencias en la estructura de financiación que hay ponen en peligro, de alguna manera está poniendo en peligro esa diversidad, esa independencia y esa riqueza, ¿no?, que puede tener. Y creo que podemos tener una tendencia a una homogeneidad cultural que debemos de, bueno, pues de alguna manera contrarrestar, ¿no? Y es como la veo yo, la veo con un gran reto de que se pueda seguir manteniendo genuinamente una industria cultural independiente, autónoma, diversa, igualitaria. Creo que hay que dotar a esa industria de herramientas para que podamos jugar todos, ¿no?, dentro de este pequeñito terreno de juego que tenemos. Bueno, hablar de lo económico, la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué errores estructurales arrastra el sector, crees, desde hace décadas? Pues mira, nosotros hicimos un estudio hace poco que lo tenemos publicado en nuestra página web, que es precisamente, que es en lo que estoy trabajando yo ahora intentando crear un fondo de inversión para la industria cultural. La industria cultural entendida como las artes, como las expresiones artísticas, ¿no? Ya no hablo de videojuego, no hablo de, bueno, videojuego en parte, ¿no?, pero no hablo de arquitectura, no hablo de gastronomía, sino que también hay mucha creatividad. Sí. Yo hablo de lo que son las expresiones artísticas, música, artes visuales, cine y tal. Bueno, pues hicimos este estudio y se ve que el 98% de la financiación que tenemos en España para las industrias culturales es a corto plazo, a menos de un año, y solo a proyecto. Es decir, y además descuentos que te anticipan los incentivos fiscales, te anticipan un patrocinio, te anticipan una subvención. No existe, o sea, menos del 2% es financiación a medio y largo plazo para desarrollo empresarial. Qué fuerte, ¿no? Eso es inviable. No hay industria que pueda aguantar ese esquema de financiación. Porque ¿cómo piensas en una internacionalización? ¿Cómo piensas en un crecimiento orgánico? ¿Cómo piensas en una transformación digital y en abrir nuevas líneas de negocio si no puedes pensar en la financiación a más de 12 meses? Entonces, ese es un fallo estructural que tiene España y que, bueno, yo estoy trabajando ahora a ver si conseguimos crear herramientas que puedan superar esto, ¿no? Porque es la manera de darle un poco de visión y de pulmón a los empresarios musicales, que hay muchos y muy buenos, porque si son capaces de sacar las empresas con este tipo de financiación tan precaria, imagínate si son buenos empresarios, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que hay que profesionalizarse, y digo, Dios mío, pero si son héroes, si realmente quien saca proyectos adelante, y tú lo habrás vivido en tus propias carnes durante tantos años, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué crees que debería aprender la industria musical de otros sectores culturales más organizados jurídicamente? Bueno, el tema de la estructura, de la organización y de la estructuración sectorial es muy importante, y lo vimos en la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta desde la música que no estábamos tan organizados como, bueno, ya ves que yo la música digo que estamos, ¿no? Porque lo sigo viviendo, porque lo estuve mucho tiempo. Eres de los nuestros. Entonces, no estábamos tan organizadas como a las artes escénicas, por ejemplo. Es verdad que las artes escénicas han tenido una relación con las administraciones de mucha más dependencia de alguna manera y han sido más beneficiadas en temas de subvenciones y relación con la administración. La industria musical siempre se ha creído de manera equivocada que, bueno, es la industria que gana dinero y por lo tanto no necesita apoyo administrativo, que no es verdad, y nos dimos cuenta que no teníamos el mismo nivel de organización.
Y a raíz de la pandemia sí que se crearon estructuras mucho más fuertes y plataformas de colaboración. Se crearon plataformas por ejemplo, la plataforma de industria musical y artes escénicas, que nos relacionamos por casi primera vez. Se creó la Federación de la Música, es música, empezamos a colaborar más entre las asociaciones musicales y reclamamos una interlocución con el Ministerio de Cultura y ahora estamos reclamando una interlocución con otros ministerios, porque estar organizados es súper importante y a nivel, por ejemplo, de festivales no existía tampoco ninguna asociación. Entonces hay problemas comunes que se tienen que resolver entre todos y todas y no se puede volver atrás en esta estructuración sectorial que hemos conseguido, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos al apasionante mundo también de la propiedad intelectual, donde también tienes mucho que decir. Bueno, sigue siendo uno de los grandes campos de fricción, ¿no? Ahora con todo lo que nos viene encima y tal eso. ¿Por qué sigue siendo tan mal entendida socialmente? Mal entendida socialmente quieres decir que la gente tiende a no respetarla, ¿no? Sí, a no considerar su a no su considerarla valor. directamente, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que es mal entendida precisamente porque es un intangible, no es un ladrillo, un colateral que tengamos, que es un edificio y que sabemos que eso vale dinero. El hecho de que sea una propiedad inmaterial es un intangible. Luego siempre ha crecido entre el derecho de acceso a la cultura, el que yo quiero acceder a la cultura y que tú tienes un derecho privado y exclusivo, que es la propiedad intelectual, y que yo quiero hacer uso de él, y es verdad que es una propiedad especial y que no la tienes, tus herederos no la tienen ya para siempre, como puede ser un inmueble, sino que desaparece esa propiedad especial al cabo de unos años de la muerte del autor. Y, o sea, es una propiedad muy especial que creo que no la hemos sabido explicar del todo bien, pero estoy muy convencida que también está vinculado al poco respeto que a veces se tiene por la cultura, pero que al poco respeto y al poco valor que se le ha dado a la cultura en este país desde un punto de vista de las administraciones públicas y desde lo público. No voy a echar solo culpa a las administraciones públicas, sino que desde lo público el poco valor que se ha dado a la cultura. Y luego también muchas veces se ha hablado de la cultura es todo gratis, ¿no? Pues ha habido una utilización de la cultura también en temas políticos con el todo gratis y no se ha dado importancia a que quien crea cultura tiene que vivir de la cultura y tiene que ser retribuido por ello, claro. ¿Y crees que los propios creadores conocen bien las herramientas jurídicas que les protegen? Bueno, aquí hay un temazo. Se ha hablado mucho, también ha salido que sí, que la industria ha abusado muchas veces del creador ante el desconocimiento o no la capacidad de querer informarse, ¿no? Al final también. Sí, pero bueno, porque también es complejo. O sea, uno de los problemas que tienen los creadores es que son fundamentalmente autónomos en la mayoría de los casos. Claro, el autónomo es una especie de hombre-mujer orquesta, que tienes que ser de todo. Tienes que ser un poquito contable, tienes que ser un poquito administrativo, tienes que saber un poco de derechos y encima eres artista. Y el artista tiende a ser artista y las partes organizativas son mucho más complicadas para él. Entonces, nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, también estamos haciendo, y lo vamos a sacar, me parece que, no sé si el mes que viene bueno, no sé exactamente cuándo, un informe sobre cuáles son las herramientas que tiene el sector creativo, el sector cultural y los creadores para poder lanzar proyectos, ¿no? Sus propios proyectos de vida. Porque cuando hablamos de un creador, lo que digo, hablamos de un autónomo en la mayoría de los casos que quiere lanzar su proyecto de vida, que es gestionar su creatividad, venderla, distribuirla y vivir de ella y pagar su alquiler o el colegio de los hijos que los tienen. Entonces, ahí hemos visto y hemos detectado que cuando se habla de capacitar al artista, se pretende como que el artista sea experto en todo. Y eso es imposible. Lo que hay que crear es herramientas que acompañen a unos precios razonables y adecuados y adaptándonos a las necesidades del artista, que acompañen a esos artistas. Pero no puedes pretender que el artista sea experto en todo. Y es verdad que nos hemos encontrado, como necesitan de ese acompañamiento y un acompañamiento leal, nos hemos encontrado a veces con muchos abusos. A lo largo de la historia han sido distintos, bueno, de mi historia, que ya es mucha, han sido distintos abusos. Por ejemplo, SGAE hizo una cosa que es muy desconocida, que parece, bueno, aunque el equilibrio entre editoriales y artistas siempre es complicado y autores,
pero hizo una cosa y era que los contratos de edición no podían ceder más del 50%. Eso es una cosa que ahora todo el mundo da por hecho, que es o como límite del 50% los derechos, lo que se puede ceder a un editor, o menos, si puede ser. Sí. Eso lo hizo SGAE porque antes de que se metiese esa norma del reglamento, te encontrabas derechos de edición donde se cedían en la totalidad o el 85%, el 90%, y además de manera irrevocable, porque la ley anterior lo que hacía era que los artistas perdían absolutamente ese derecho de por vida, como quien vendía una casa. Entonces, ahí hubo grandes artistas que tuvieron problemas y eso, pues, SGAE contribuyó mucho a reequilibrarlo, pero aún así todavía las características del artista le impiden ser experto en todo y necesitan de herramientas y de acompañamiento leal que pueda ayudarles en esto, ¿no? Hablando de entidades de gestión, ¿qué papel todas deberían jugar en este nuevo ecosistema digital? Bueno, yo creo que el papel que deben de jugar es el que están llamadas a jugar, ¿no? Que es la protección de los colectivos a los que están representando. Es un reto muy grande porque obviamente es un reto para todos, ¿no? El tema de la transformación digital que estamos viviendo de manera acelerada y además con pocas capacidades, ¿no? Muchos de nosotras, pero creo que tienen un papel importante y no se debe de minusvalorar el papel de las entidades de gestión, porque son asociaciones, porque tienen obligaciones de mutualidad para las pensiones y para el futuro de los colectivos a los que representan. Ahora hay otro tipo de entidades que, oye, son legítimas y que además se ha abierto legislativamente, como son las OJIs, pero no podemos olvidar que las OJIs son entidades mercantiles que están fenomenal también, pero que no tienen esa función social que tienen las entidades de gestión. Con lo cual, creo que hay que trabajar por dotarlas de mayor transparencia, de mayor eficacia, pero no hay que pervertir su naturaleza intrínseca, ¿no? Que es la de protección y tutela y mutualidad de los colectivos. ¿Y crees que estamos protegiendo adecuadamente a los autores frente a esas grandes plataformas? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay una corriente de concentración de poderes mundial y de que las estructuras cada vez se hacen más grandes y que cada vez es más difícil protegerse. Pero eso es lo que estamos viviendo, yo creo que todas las ciudadanas, y que es complicado, ¿no? Bueno, has trabajado intensamente en modelos de financiación cultural. ¿Por qué sigue siendo tan difícil financiar cultura de forma estructural? Pues porque una de las cosas que ocurre es que el sector financiero, por una parte, no entiende los modelos de negocio de la cultura. Los modelos de negocio de la cultura dentro de las diferentes industrias son muy diferentes, porque no tiene nada que ver el cine con la música o con las artes escénicas. Ninguna tiene lo que se llaman colaterales, es decir, garantías físicas, como edificios y como ladrillo, ¿no? Con lo que poder garantizar. Y luego, en España, las industrias financieras o el sistema financiero es muy, muy, muy conservador, no se asumen muchos riesgos y tampoco ellos han tenido herramientas de apoyo públicas como han tenido otros sectores. Porque el sector energético tiene unas herramientas de apoyo públicas brutales. Y por eso el sector financiero las financia, pero porque desde el sector público también se están dando garantías y avales al sector energético. Entonces, las cosas no son casualidad. ¿Por qué el sector financiero financia la energía? Porque también hay un compromiso desde lo público de apoyar esa industria. Entonces, entre que las industrias creativas no tienen activos tangibles con los que prestar garantía y que muchos de vosotros y muchas empresarias han visto como que para pedir una financiación tienen que hipotecar su casa, porque es que no existe una garantía de la propia industria. Además, el sistema financiero no entiende los modelos y como no ha habido un apoyo desde lo público real que haya construido este sistema, bueno, pues yo creo que esos tres elementos es lo que hacen que no haya un sistema de financiación organizado para poder impulsar las industrias españolas, ¿no? ¿Y qué aporta el concepto blended finance que en el sector?
Este concepto que estoy diciendo, la verdad es que las preguntas las tienes como muy seguidas, muy bien, ¿no? Estructuradas. Bueno, lo intento. Porque mira, justo sí, es sí, que lo sí. que acabo de decir es blended. Vale. ¿Qué significa el blended? Pues significa que, es una financiación, un apoyo conjunto. Entonces, significa que el sector financiero va a entrar en sectores donde desde lo público se le diga, entra en este sector que también tiene nuestra confianza y tienen que haber estructuras de colaboración público-privada para financiar, donde el sector público haya hecho unas políticas públicas que me da igual que sean más liberales, menos, porque cada espectro político podrá tener su política pública, su política cultural, pero tiene que tener una política cultural. Y lo que hay que conseguir es crear herramientas de colaboración público-privada que se adapten a las necesidades y a las características de las empresas culturales. Y eso es en lo que estamos trabajando y que esperemos pues, que tengamos algún resultado, ¿no? Bueno, esta que te voy a hacer ahora me interesa. Estoy con un proyecto también de crecimiento en el mundo del audio, de Pipe Market, ¿no? Sí. Esto canaliza inversión hacia cine, música y artes escénicas. ¿Qué tipo de proyectos atraen hoy a los inversores? Pues mira, a los inversores ahora mismo les atraen los proyectos que tengan rentabilidad. Y los incentivos fiscales que están reconocidos en la Ley del Impuesto de Sociedades para el cine, las artes escénicas y la música son los únicos en vivo, las artes escénicas y la música en vivo, no la música grabada, tienen hoy por hoy reconocidos unos incentivos fiscales. Unos incentivos fiscales de los que hay empresas que se pueden beneficiar comprándolos. Lo que hacen es pues, generar un incentivo porque eres un productor musical o un promotor, entonces yo me quedo con ese incentivo y tienen una rentabilidad. Por lo tanto, los inversores eso les interesa, tener una rentabilidad. Nosotros, desde que hacemos desde Pipe Market, pues intentamos de nuevo, con una visión esa que tenemos, más de socializar el beneficio fiscal y de que, sobre todo, baje a los tejidos más pequeños de la producción musical y de las artes escénicas y del cine, pues lo que estamos intentando es que estas grandes operaciones no se queden, o estas operaciones de incentivos fiscales no se queden solo en los grandes, que está genial, ¿eh? Está fenomenal, que grandes festivales, que grandes promotores generan incentivo y grandes inversores compran esos incentivos de 500.000 euros. Lo que hemos intentado es, con esta herramienta, es que se filtre al tejido, porque creemos que si no tienen acceso los pequeños productores, los pequeños proyectos al incentivo y a poderlos rentabilizar, pues que nos estábamos dejando fuera del esquema fiscal a la base creativa y de producción española, ¿no? Entonces, lo que les interesa a los inversores ahora mismo es una rentabilidad, y otra cosa que estamos haciendo es explicarles que todos los proyectos nuestros, de nuestra cartera de proyectos en los que invierten, tienen planes de acción de sostenibilidad. Que el inversor ayude a transitar hacia modelos más sostenibles a esas producciones, ¿no? Que se preocupen cómo están gestionando el impacto social y medioambiental de ese propio proyecto, y que el inversor, cuando entre en ese proyecto, diga, yo estoy apoyando cultura y estoy apoyando cultura sostenible, y que lo pueda meter dentro de su relato de responsabilidad social corporativa, ¿no? Estamos intentando crear ese lenguaje para que el inversor no vaya solo a tener una rentabilidad, sino que tenga como una especie de engagement con el producto en el que invierte para hacerlo más sostenible, ¿no? ¿Y se puede hablar de rentabilidad sin traicionar el sentido cultural de los proyectos? Perdona, no. Sí, que si se puede hablar de rentabilidad sin traicionar el sentido cultural de los proyectos. Absolutamente. Una de las cosas que hemos hecho, otro estudio que hemos hecho desde el despacho, que también tenemos pendiente de publicar, que lo hemos hecho con la Universidad de Valencia, precisamente para ver qué necesidades de financiación había en la industria, fundamentalmente artes escénicas, música y cine, porque son las que tienen el incentivo fiscal, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, pues si ya tienen incentivo fiscal, ¿cómo podemos apalancar ese incentivo para crear más financiación, ¿no? Hemos hecho un estudio de la demanda de financiación. Bueno, pues uno de los resultados más interesantes que sale, ¿y por qué hemos hecho ese estudio de la demanda de financiación y de la estructura económica y de la viabilidad de los proyectos? Porque uno de los mantras, porque hay muchísimo mantra y bastante desconocimiento del sector financiero, es la industria cultural no es rentable. Solo la música y en los grandes conciertos, pero el resto no es rentable. Eso se dice y no se había comprobado. Bueno, pues nosotros en este estudio se ha acreditado
con la Universidad de Valencia, con la Cátedra de Economía de la Cultura de la Universidad de Valencia, con Pau Roussel, es que es rentable, tiene una rentabilidad media muy superior a otros sectores, y que además las empresas de las empresas de la industria musical y del cine más rentables son las medianas empresas. No los grandes ni los muy, muy, muy pequeños, obviamente, que los proyectos más difíciles se quedan fuera. Pero que las empresas de mediano tamaño, que es lo más interesante, porque son el mayor número, son unas empresas que son rentables. Y todas esas empresas no están frustrando y no están pervirtiendo su modelo cultural. Y precisamente, si tenemos un espectro de pequeñas y medianas empresas rentables, nos está garantizando ese tejido de la diversidad, porque son empresas independientes, autónomas, que están cada uno pensando en su proyecto. Entonces, ese tejido es el que hay que reforzar en España. El tejido de las medianas empresas, porque es lo que nos va a garantizar la base creativa del país, el futuro creativo, el patrimonio cultural del futuro, y además nos está garantizando la diversidad, que esto en este mundo tan globalizado y que en las industrias culturales tiende tanto a la concentración, es uno de los valores y principios que hay que preservar. Totalmente. Bueno, has participado también en la redacción de propuestas como el Estatuto del Artista, ¿no? ¿Qué falta todavía para hacer a nivel legislativo? Porque se habla del Estatuto del Artista de manera recurrente, ¿no? Pero siempre se habla de que faltan muchas cosas todavía por... Sí, sobre todo porque el Estatuto del Artista es un concepto, pero que no hay una ley que se llame el Estatuto del Artista, ¿no? Hay un reglamento que regula la relación laboral, pero no existe la ley del Estatuto del Artista, sino que hay que incidir en diferentes leyes, ¿no? En diferentes marcos, en la seguridad social, en el marco en temas fiscales, en temas laborales. Entonces, todo esto va teniendo un avance que es un poco distinto. Hay muchísimas cosas por mejorar, desde temas de género, por ejemplo, que no están del todo bien resueltas cuando estamos hablando de las mujeres trabajadoras de la industria. No está bien resuelto todavía el tema de compatibilidad de las aunque se ha avanzado bastante, no está del todo bien resuelto el tema de la compatibilidad de los trabajos cuando llegas a edades de jubilación, y hay muchas cosas todavía que avanzar, porque de nuevo, como no se desconoce tanto las características de las relaciones económicas que hay en el mundo de la cultura, se partía al principio de que lo que se pedían eran privilegios, y no es verdad, sino que lo que se pedía y lo que se pide cuando se habla del avance en el Estatuto del Artista es la igualdad de términos y oportunidades, teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad de las relaciones que hay en el hecho cultural. Entonces, si a ti no te dan soluciones específicas, lo que te están creando son unas normas del juego totalmente distintas, ¿no? Entonces, queda bastante, porque no hay una concepción de la necesidad de crear un marco propio para los artistas, ¿no? Y por supuesto la sensación permanente de que la cultura todavía no ocupa un lugar relevante en la agenda política, ¿no?, de los países. Efectivamente, y en España pues hemos visto, siempre se habla del modelo francés, pero yo también hablaría del anglosajón, pero en España hemos visto muchas legislaturas donde el debate de la cultura ha estado ausente. Se está mejorando. Y ahora pues vemos, ¿no?, que pues el presidente de gobierno tiene una dirección general de cultura en la que pues se ha preocupado de tenerla y que está acercándose más a la cultura. Desde otros partidos políticos, desde el PP, también se está creando una mayor agenda en materia de cultura, pero todavía a mí me encantaría que hubiese una vicepresidencia de cultura, sí, que hubiese una vicepresidencia económica y una vicepresidencia de cultura, porque la Constitución española lo dice, que hay que procurar el desarrollo económico y cultural de las personas en España. Bueno, pues tengamos una vicepresidencia económica y una vicepresidencia de cultura, porque hay que trabajar en los dos planos, ¿no? Entonces tendremos que luchar porque haya una vicepresidencia de cultura en este país. Qué bueno. ¿Dónde se toman hoy las decisiones más importantes para la cultura? ¿En los ministerios, en Europa o en los mercados?
En todas partes, porque la cultura se filtra en todas partes. Y de hecho, sin querer ser muy técnica, porque te tiendo a ello, la Constitución española es la única competencia compartida entre todas las administraciones públicas. Todos sabemos, por cultura popular, que siempre andamos un poco a tortas de quién es esta competencia, si de la comunidad autónoma o del Estado, tal. Bueno, pues en la cultura es la única competencia que tienen todas compartida. ¿Por qué? Porque la cultura es cosa de todos y de todas. Entonces, tiene que estar en los ayuntamientos, tiene que estar en las comunidades autónomas, tiene que estar en el Estado y, por supuesto, en Europa. ¿Cuál es el gran problema? Que no existe una coordinación entre los marcos jurídicos que desarrollan cada administración. Y tendríamos que tener una ley básica de cultura que homogeneizase de alguna manera, igual que se armonizan las normas europeas y Europa dice algo y luego todos los países armonizamos y creamos un marco más o menos coherente, pues tendríamos que ser capaces en España de crear un marco armonizado de derechos culturales con independencia de la comunidad autónoma que estés y que cada una tenga sus competencias en cultura, pero con un marco de igualdad, porque tú llegas a una comunidad autónoma, puedes hacer unas cosas por la ley de espectáculos y en otra no. Llegas a un ayuntamiento y en otro no. Puedes hacer algo que en otro te dicen que eso no se puede hacer. Entonces, es cosa de todas las administraciones, pero falta una coordinación desde el punto de vista de los derechos culturales. Totalmente. Bueno, hablar de Patricia Gabeiras es hablar de sostenibilidad. ¿Puede existir una industria cultural sostenible medioambiental y socialmente? Bueno, puede y debe. Y creo que además, precisamente por esa función que tiene la cultura de transmisor de valores, porque la cultura tiene una función social brutal, esencial e intrínseca, y de transmisión de valores. Entonces, y además tiene mucha visibilidad. Entonces, muchas veces es cierto que se le exige a la cultura y a las industrias culturales ser más sostenibles que las industrias del turismo o que la industria del zapato, y se nos pide más ejemplaridad, pero debemos de utilizar esa visibilidad también, pues, para asumir una responsabilidad frente a la sociedad de dar ese ejemplo y de transmitir esos valores. Entonces, la cultura debe de transitar hacia modelos empresariales más sostenibles, no solo medioambientalmente, sino también socialmente. O sea, ver cómo impactan en el territorio, ver cómo se relacionan con las vecinas y los vecinos, qué es lo que están dejando allí, cuáles son los retos desatendidos que ese proyecto cultural está haciendo frente, ¿no?, en un determinado espacio. O sea, que creo que hay mucho camino todavía por transitar, pero que confío en que la cultura va a ser ejemplar en esto, ¿no? ¿Y no crees que hay un uso un poco superficial a veces del discurso de la sostenibilidad en el mundo de la cultura? Hay un uso superficial en el mundo de la cultura y en el resto de los mundos. A mí nunca me gusta señalar a la cultura como donde se utiliza la sostenibilidad, pues para hacer más lo que se llama el greenwashing, ¿no? Hay greenwashing en todos los sectores y además con muchísima mayor incidencia en otros sectores que en la cultura, ¿no? Precisamente porque la cultura, se hace mucho greenwashing, se le va a decir y enseguida van a venir las redes sociales a ponerlos a caldo por lo que están haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no le hablaría tanto como greenwashing, como que todavía no existen modelos de gobernanza internos en las empresas que realmente creen planes de acción de sostenibilidad con mucha coherencia. Se hacen acciones puntuales, pero no se tiene una estrategia. Todavía las industrias culturales, muchas veces por falta de recursos económicos, ojo, porque si tú tienes que pagar a un artista y tienes que hacer la producción y encima tienes que pensar que tienes que invertir algo de dinero en hacer toda esa producción sostenible, pues si no hay mucho dinero, pues hay partidas que se caen. Sí. Entonces, falta un poco, y ahí también es importante el apoyo público, falta concienciar y establecer mecanismos para que las empresas puedan tener planes de acción de sostenibilidad coherentes y a medio y largo plazo. Por ejemplo, es muy importante lo que han hecho en Cataluña, el ISEC, que sí que ha dado determinadas ayudas para ayudar a las industrias culturales a transitar hacia esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, esos apoyos también son importantes para evitar el greenwashing. Totalmente. Para tener modelos coherentes de sostenibilidad. Bueno, has trabajado también activamente en la defensa de la igualdad de género. De hecho, eres una de las pioneras dentro de la industria. ¿Dónde siguen estando los principales techos de cristal en la cultura?
en cuanto a la defensa de la igualdad de género? Pues mira, como siempre, la cultura no es peor ni mejor que otros sectores en los temas de los techos de cristal. Lo que sí que es paradójico, porque no debería o sea, la cultura siempre debería de estar por delante del resto de los sectores productivos en temas de igualdad. Y eso, paradójicamente, no sucede y no ha sucedido. Creo que la situación en la que se encontró MIM, cuando la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, cuando se constituyó, y el primer estudio que se hizo desde MIM sobre cuál era la situación de la igualdad en la industria de la música era muy sorprendente, porque la industria de la música se relaciona, o por lo menos la quieres vincular, a valores de juventud, a valores de modernidad, a valores de progreso, y te encontrabas con que tenías unas estructuras absolutamente desiguales, no ya en los carteles, que eso puede responder más a cuestiones de mercado, y que el avance ahí, aunque se está avanzando, bueno, pues si tú tienes que vender tickets te puedes encontrar con mayor dificultad. Estamos hablando en las estructuras de producción, donde había unas desigualdades, o sea, te encontrabas en asociaciones donde yo había llegado a ver 100 personas, de las que solo 4 éramos mujeres. Entonces, bueno, pues ahí se está avanzando mucho, gracias a MIN, se está avanzando mucho, se está visibilizando mucho, se está concienciando mucho. Por ejemplo, pues en los festivales y MIM están haciendo unas acciones para pues hacer festivales seguros, para hacer festivales más igualitarios, y creo que se ha avanzado muchísimo, gracias, y tengo que decirlo, gracias a MIM, pero hay que seguir avanzando. Totalmente. Sí, de hecho, bueno, con todas las mujeres que han pasado por aquí, que intento que sean muchísimas, al final siempre las reflexiones esa, ¿no? Yo espero que esto se escuche dentro de 100 años, que ya no estaremos aquí, pero que les sorprenda, ¿no? Que al final se hable de un tema que evidentemente estará ya olvidadísimo, ¿no? Pero la necesidad todavía de tener... No, se están produciendo muchos cambios, y por ejemplo, pues bueno, el hecho de haberlo visibilizado tanto desde MIM, no sé si es directamente, se lo podemos relacionar, pero ahora tenemos en el Primavera una CEO, tenemos las Tour, antes de ayer anunció que también nombraba a Jordana CEO. Entonces, bueno, pues es importante. Totalmente. Es importante que estén estas mujeres al frente de las grandes productoras españolas, ¿no? Totalmente. Bueno, después de tantos frentes abiertos, ¿cómo se sostiene el equilibrio personal y profesional? Pues fatal. se sostiene, es muy difícil ser mujer, o sea, ser mujer es muy complicado, y todavía no se ha reconocido suficientemente, o sea, el equilibrio que tenemos que hacer para mantener una vida profesional y una vida familiar, determinadas épocas de la vida con los hijos adolescentes. O sea, realmente la presión es extraordinaria. Obviamente todo está cambiando. Nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos un 85% de mujeres, con lo cual lo tenemos muy interiorizado. Es verdad que es muy importante los hombres que nos acompañan, porque mi pareja, Roger de Déu, es un hombre de los más igualitarios que he conocido en mi vida, y esas cosas, la complicidad de los hombres es necesaria para poder mantener una vida profesional rica, viva, y en la que te puedas desarrollar, porque es yo lo digo que es dificilísimo, duro y a veces imposible. Bueno, ¿qué proyectos te han marcado más emocionalmente, aunque no sean los más visibles? Hombre, me han marcado mucho, a mí me ha marcado mucho todo lo que he hecho pro bono en defensa de algunas personas, ¿no? Que han sido experiencias muy, muy importantes. Me marcó mucho el tema de Macarena, porque lo peleé mucho para tener una sentencia muy injusta. Me marcó mucho la producción del SOS 4.8, que fue un gran festival que hicimos durante 10 años y que aprendí todo lo que había que aprender. Quizá esa experiencia empresarial me dio la sensibilidad para conocer los problemas, y que luego los he podido defender mejor, y espero que haya más cosas en el futuro que me marquen. Totalmente, seguro. Bueno, para cerrar, ¿qué papel debería jugar la cultura en la sociedad que viene? Bueno, pues yo creo que... Bueno, yo creo que las contestado, me gusta muchísimo la de la vicepresidencia del Gobierno de Cultura. Sí, yo creo que tendríamos que tener un lema, ¿no? Por una vicepresidencia de Cultura en este país. La cultura tiene que jugar el papel principal en la sociedad. Es
La cultura es todo. Cultura es cómo nos relacionamos, cultura es cómo vivimos, cómo sentimos, cómo lo que conocemos, la tradición, el futuro. Entonces, España tiene que tirar de ese carro cultural, ¿no? Dentro de Europa. Y ahora mismo, tal y como está el mundo, Facundo, pues mucho más. Yo creo que es la gran baza que tienen los países que quieran ser progresistas y que quieran pues diseñar un futuro mejor. El papel de la cultura para ese futuro mejor es básico. Totalmente. Suscribo 100%. Muchísimas gracias, Patricia. Sabía que iba a ser una pasada, pero ha superado mis expectativas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ti, porque antes te he dicho también fuera de micros que te llevo admirando toda la vida. O sea, la gente que no tiene los años que tengo yo no saben cómo empezaste ni cómo empezó Subterfuge. Subterfuge fue realmente diversidad, fue modernidad, fue transgresión y fue un modelo empresarial y de negocio bien llevado, muy profesionalizado. O sea, fuiste un ejemplo y para mí es un placer estar contigo aquí. Muchísimas gracias, Joder, por estas palabras. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con Las medusas no tienen corazón de Lala Love You junto a Messi Perine. Adiós.